Bienvenidos jóvenes a la segunda clase de la tercera unidad. En este día vamos a ver lo que es las mini centrales hidráulicas. Podemos ver ahí unas gráficas, unas fotos, perdón, donde vemos la toma de uno de esos tipos de proyectos y la maquinaria a que nos referimos. Ok, vamos a definir lo que es la energía hidráulica. Es la energía cinética del movimiento de masas de agua y la energía potencial del agua disponible a una cierta altura. Ok, como podemos recordar en la segunda unidad que vimos las manifestaciones de la energía, podemos decir de que tenemos energía potencial porque tenemos una masa de agua a determinada altura, que pueden ver que es la altura con referencia a la turbina y al nivel de aguas arriba de una represa hidroeléctrica, y tenemos la gravedad actuando, ¿verdad?, en todos los cuerpos sobre la Tierra, y por tanto tenemos una energía potencial. Si ustedes no recuerdan, tenemos que energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Okay. Aquí vamos a ver lo que es la energía cinética. En la anterior hablábamos de energía potencial y en este caso hablamos que la energía cinética se define como la mitad del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos una velocidad de salida aquí del agua, tenemos una masa de agua que sale también por aquí, y esta velocidad elevado al cuadrado, ¿verdad?, es la que nos hace de que la energía cinética aumente de una manera significativa en la medida que aumenta el valor de velocidad. También es proporcional a la masa y a la mitad de ese producto. Bueno, el uso más común de la energía hidráulica actualmente es la producción de electricidad mediante la creación de alturas artificiales del agua en el cauce de un río, lo que nosotros llamamos represas. Este desnivel nos permite que el agua pueda ser desviada hacia una tubería a una turbina, y en la base del salto de agua pues colocar la turbina, y ahí pues mecánicamente la turbina está conectada al generador eléctrico y hace que se mueva se muevan juntas turbina y generador, y eso hace que se produzca la energía eléctrica. Podemos verlo aquí. Aquí tenemos esa altura que nos menciona anteriormente. Tenemos el desnivel, o sea, el desnivel, la diferencia de nivel de aguas arriba con aguas abajo. Tenemos la turbina. El agua se conduce por una tubería, llega a la turbina. Esa turbina es movida por el flujo de agua y conectada mecánicamente está el generador, y el generador pues pasa por una serie de transformadores. La energía eléctrica pasa por una serie de transformadores que elevan el voltaje, lo elevan para que la energía pueda ser transportada a grandes distancias a través de las líneas de distribución. La capacidad de las mini centrales de energía eléctrica podemos hablar en función de su capacidad instalada. Puede decir que en pequeñas centrales ustedes ven que no son grandes potencias, son hasta lo más 5 megawatts. Las mini centrales que va de 100 kilowatts a 1 megawatt, y la microcentral que va menos de 100 kilowatts. Aquí tenemos la clasificación según en función de diferentes parámetros: la altura efectiva del agua, la capacidad instalada, tipo de tecnología empleada, etc. ¿Por qué tengo aquí 4 tipos de turbinas? Pues porque vamos a hablar de que para cada tipo de turbina hay una altura efectiva del agua, y dependiendo, ¿verdad?, del caudal de donde podamos obtener el agua, podríamos hablar de una capacidad instalada y el tipo de tecnología. Cuando utilizamos este tipo de rueda, este es un tipo de rueda Pelton, así se llama este tipo de turbina. Este tipo de turbinas están diseñadas para
caudales bajos, pero altos saltos de agua. O sea, que el nivel de aguas arriba con el nivel de aguas abajo es bastante considerable, mientras que la cantidad de agua que entra a estas turbinas es más pequeña. En este caso tenemos una del tipo Kaplan. Este tipo de turbinas es una turbina que se utiliza grandes cantidades de agua, pero a alturas pequeñas. Y este tipo de turbinas parece como que si fueran las aspas de un ventilador doméstico. Tenemos para el caso también la turbina Francis. La turbina Francis es un tipo de turbina que es para caudales y de alturas medias. Es parecida a la anterior, la única diferencia es el rodete, porque este rodete, el agua entra de manera tangencial, o sea, de manera periférica a lo que es la circunferencia, pero sale de manera paralela al eje de la turbina. En este caso aquí tenemos una turbina parecida a la Kaplan, que es una turbina tipo bulbo. Este tipo de turbinas, la particularidad que tienen es que van sumergidas en el tubo de presión. Pueden ver aquí va sumergida, y esto generalmente se utiliza en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en los cuales tenemos poco caudal y poca altura. Okay. También se pueden clasificar las mini centrales en función de la forma que se instalen. En las centrales de agua fluyente, donde no se regula el caudal de agua que entra a la turbina, ustedes pueden ver aquí esta forma esquemática, viene el río, se extrae una parte del caudal del río hacia un canal, y del canal va a una toma de carga, ¿verdad? De ahí va por la tubería forzada hacia la sala de máquinas o central, como dice aquí. Aquí se produce la energía eléctrica y esa misma agua vuelve a caer al curso del río. Y aquí va la distribución hacia las áreas de consumo. Ustedes pueden ver aquí, en este caso tenemos una fotografía de un lugar real. Vemos que aquí tenemos el río, la toma está aquí, pasa por el canal, llega a la toma de agua, y de aquí pasa a donde se procede a mover la turbina, y el agua vuelve a caer al cauce del río. Tenemos también los centrales de pie de presa. Vean, aquí tenemos almacenada el agua, tenemos un dique como lo vemos aquí, el agua almacenada aquí con un nivel mayor acá en aguas arriba, y siempre por una tubería de presión pues pasa el agua a la turbina, ¿no? Aquí pues no se regula el caudal, lo que entra a la tubería es lo que sale, y aquí pues no hay una regulación del caudal. Vamos al siguiente, aquí sí es posible, regular el caudal. En la anterior es la que no se puede regular, en la de agua fluyente. Ahora tenemos las centrales integradas en canal de riego. Aquí podemos ver una moderna noria, como se le llama, o rueda de agua, en la cual tenemos donde está la salida hacia un canal de riego, donde la misma corriente del agua mueve la rueda, y esa rueda transmite ese movimiento, en el cual aquí podemos tener un aumentador de velocidad, porque aquí la rueda pues se mueve con menos velocidad, pero aquí se aumenta la velocidad de tal manera que el generador que aquí se encuentra pueda girar a los regímenes de velocidad necesarios para producir la energía eléctrica. Y las centrales integradas en sistemas de agua potable. En este caso no tengo una figura, un esquema, no encontré, pero sí sé, tenemos en el caso de Tegucigalpa, la ciudad capital, en la zona del Parque La Leona, por ahí se encuentra el plantel del SANA, pues antes que allá como a mediados del siglo pasado, pues ahí se utilizaba esa agua de agua potable que venía de la montaña de la Tigra, con una diferencia de altura considerable, pues se utilizaba también para mover unas turbinas que le daban en aquel momento la energía a lo que era la ciudad capital, que era reducida a lo que es el casco histórico actual.
El potencial de la energía hidráulica o hidroeléctrica. Bueno, el potencial de la energía hidroeléctrica puede estimarse que la energía potencial hidráulica es equivalente a casi el doble del consumo anual de energía primaria en el mundo. Este porcentaje del potencial estimado no puede ser explotado porque ya que una parte del agua siempre será inaccesible y otra se evaporará antes que pueda usarse. ¿A qué se debe esto? Sabemos de que existe, por ejemplo, en la Tierra el famoso ciclo del agua, que la radiación solar calienta la superficie de agua y ese vapor que sale forma las nubes. Las nubes, una vez llegan a las partes altas de la troposfera, pues pueden condensarse. Una vez que se condensan caen como lluvia y vuelve otra vez el ciclo con el calor del sol a evaporarse y así se va dando. Entonces no todo el agua que está represada pues va a poderse utilizar para energía eléctrica. En otros casos también puede deberse a fugas en las represas, ¿verdad?, que se puede estar perdiendo una cantidad de agua que nunca va a ser utilizada para producir energía eléctrica. Aquí tenemos el ciclo del agua, como les decía. El sol calienta los cuerpos de agua, el agua se evapora. También hay una transpiración de las plantas que también da un poco más de vapor a lo que es la atmósfera. En eso se forman las nubes. Una vez que las nubes se condensan, pueden caer como nieve, generalmente en las partes más altas. Puede haber lluvia y vuelve a caer. Y eso se vuelve a recoger a través de las montañas, los diferentes cuerpos de agua. Y eso vuelve otra vez a ser evaporado. Y estos cuerpos también pueden de alguna manera por medio de aguas subterráneas pues llegar al mar y volver a funcionar dentro del mismo ciclo. Bueno, en la actualidad la capacidad de generación eléctrica instalada en el mundo sin tener en cuenta los sistemas de pequeña escala y las instalaciones privadas es aproximadamente 630 gigawatts. Si recordamos, gigawatt significa 10 a la 9 watt. O sea que el prefijo G mayúscula significa giga. O sea que si le aumentamos a esta cantidad 9 ceros, pues vamos a tener una gran cantidad de energía que no prácticamente no se está utilizando. En Honduras el potencial hidroeléctrico es de 5.000 megawatts, la cual se aprovecha únicamente el 5%. Vean, si nosotros hacemos una división de 300, que es por ejemplo la capacidad instalada del cajón, que es 300 megawatts, y hacemos una división de 5.000 entre 300, vamos a obtener un aproximado de 16. O sea que significa que con unas 16 plantas como el cajón podríamos, ¿verdad?, utilizar solamente de energía hidráulica. Bueno, la tipología de las centrales mini hidráulicas es variada. Todo depende de estos factores: la altura del salto, tipo de tecnología y la localización y tipo de presa. Como les decía anteriormente, para cada tipo de altura pues hay una tecnología diferente. Ya lo vamos a ver como son. Volvemos a las mismas diapositivas anteriores. Tenemos para el caso aquí la rueda Pelton, como les dije anteriormente. Este es para alturas grandes y poco caudal, o sea, poca cantidad de agua. Aquí tenemos la Kaplan, que es para grandes caudales de agua pero baja altura. Y aquí tenemos una turbina Francis, que es para medianas alturas y medianos caudales, así como las del cajón, que son de este tipo. Y aquí tenemos una de bulbo que, como les decía anteriormente, pues es para poca carga y poco caudal. Eso es más que todo en algunos pequeños aprovechamientos. Aquí tenemos, según el tipo de represa, tenemos unas de gravedad que por el propio peso de la estructura pues hacen la retención del agua. Tenemos de contrafuerte, que es estos contrafuertes que se encuentran aquí pues contrarrestan este empuje del agua. Ahí el peso unido a esto pues hacen la función de detener el agua.
y tenemos las represas de arco como el Cajón, que en este caso es otra, pero el Cajón de este mismo tipo, en el cual la fuerza que ejerce el agua sobre la cortina pues es distribuida de manera que vaya a reaccionar en los extremos del arco, o sea, se distribuyen mejor los esfuerzos. Bueno, el impacto ambiental por utilizar la energía hidráulica. Desde el punto de vista de los beneficios, vamos a ver que todas las energías renovables, ya vimos por ejemplo la energía eólica, también esta pues disminuye el consumo de combustibles fósiles y por tanto reduce los efectos negativos como ser, por ejemplo, mayor emisión de gases de efecto invernadero, mayor, digamos, mejor ambiente, porque al no haber gases de efecto invernadero que sean nocivos para la salud, también pues mejoramos en ese aspecto. Y desde el punto de vista de la afectación al ambiente vamos a ver lo siguiente. Para el caso inundación, dice, de extensa zona. Durante la construcción, por ejemplo, pueden haber necesidad de abrir caminos de acceso, puede haber también necesidad de destrucción de la capa vegetal que haya en la cuenca que se va a inundar, pues ahí hay un impacto negativo al ambiente. Y en la etapa de operación pues encontramos que ya esto pasó, pues no podemos hacer más que hacer obras de mitigación de impacto ambiental en la cuenca, en lo que queda, que no quede inundado de la cuenca. Y vemos que ya en la etapa de operación tenemos extensas zonas inundadas. Ya vamos a ver algunas fotos ahí para que vean por qué las grandes represas hidroeléctricas pues se consideran de que causan un impacto ambiental grande, pero que es más localizado en la zona donde se encuentran. Pérdidas de suelo agrícola al estar inundadas esas zonas, pues muchas zonas fértiles se pierden, zonas con potencial ganadero, forestal, como les decía anteriormente, cortes de vías de comunicación, la reducción de la diversidad biológica. Podemos ver de que pueden haber ecosistemas que se pierden, quizás algunos ecosistemas que sean endémicos o sean únicos en algún lugar, pues se pueden perder. El ruido por las turbinas, ¿verdad? En algunos casos, pues en la actualidad las tecnologías han ido mejorando cada vez y este asunto del ruido pues es menor entre más tecnificada sea el diseño. El impacto visual de las estructuras, pues si está en una zona de bastante valor paisajístico, pues la estructura pues es una estructura artificial que contrastaría con lo natural. Y sustracción de canales de agua aprovechables para otro uso. En este caso pues sería una desventaja en el sentido de que si hay otras necesidades de agua pero se sustrae de otras fuentes esa agua solamente para producción de energía eléctrica y se descuidan otros usos, pues ahí es donde entraría como un impacto negativo. En el lago de Yohoa, por ejemplo, en Honduras, tenemos el caso de que el lago de Yohoa es una central hidroeléctrica, se utiliza como embalse y mueve las dos plantas que están en esa zona, que son de Cañaveral y Río Lindo. Y en la parte sur del lago se pueden ver por la carretera que va hacia el norte del país, podemos ver unos canales que van a dar al lago, que esos canales es para poder mantener el nivel del lago y que pueda haber un uso racional del agua en esas centrales que ahí se encuentran. Aquí podemos ver el Cajón. Esta es la represa del Cajón, una represa la más grande del país. En su momento, en los años 80, pues era la sexta represa más grande en Latinoamérica. Pueden ver, es una represa que tiene una cortina de más de 200 metros de altura y tenemos un gran lago. Esto es lo que podemos apreciar nosotros hasta aquí. Podemos apreciar nosotros cuando estamos en la cortina, pero se extiende, ¿verdad?, hacia adentro de la montaña. Y aquí vienen a confluir tres ríos.
Entonces, vean esto, aquí pudo haberse perdido también hasta patrimonio cultural, arqueológico, natural. Entonces, por eso se dice que las grandes represas causan un impacto grande en los lugares donde se instalan. Okay. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, cómo podemos nosotros causar un menor impacto ambiental. Aquí tenemos los remontes fluviales para peces, que en algunos lugares les llaman escaleras de peces. Ustedes conocen, por ejemplo, el caso de los salmones. Son especies, por ejemplo, que migran hacia el mar, pero ellos para su reproducción llegan a los ríos y en los ríos se reproducen, ponen los huevos las hembras, en el río nacen y ellas vuelven al mar y cuando ya son adultos, que ya es época de reproducción para ellos, pues regresan a los ríos. Si tuviéramos un dique, pues ya aquí los peces no podrían pasar. Pero si se les hace este tipo de intervenciones, podemos ver que los peces podrían remontar la corriente para poder llegar a los sitios donde ellos desovan. Bueno, esto es todo por la clase de energía hidráulica. Esperamos de que sea de su provecho y nos estaremos viendo en la próxima con las centrales de energía solar térmica.